Hola compañeros, nosotros somos el equipo 1 y vamos a explicar el siguiente tema, que es introducción a las soluciones. Pues primero debemos de saber la definición de una solución, que son mezclas de sustancias en iguales o distintos estados de agregación, en donde no hay una reacción química. También existen 4 tipos de soluciones, que son las saturadas, insaturadas, sobresaturadas y diluidas. Las que yo les voy a explicar es la saturada, que su definición es muy corta y queda muy claro, que es que contienen la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en el solvente. Incluso aquí se ve que está muy pigmentada el agua porque ya está en la máxima cantidad. Y las insaturadas, que contienen menos cantidad de soluto del que puede disolverse en el solvente. Igual se puede ver la diferencia de las imágenes en el agua. Las otras dos soluciones las van a explicar mis compañeros y de mi parte sería todo. Montes de Oca. No. Buenas tardes, mi nombre es Omar José Hernández Montes de Oca y hoy les hablaré sobre las soluciones. La primera que les hablaré será sobre las soluciones saturadas. La solución sobresaturada es aquella en la que el solvente se ha disuelto más el soluto, del que puede disolver en el equilibrio de la saturación. Todas tienen en común el equilibrio de saturación, con la diferencia de que en algunas soluciones ésta alcanza menores o mayores concentraciones de soluto. El soluto bien puede tratarse de un sólido como el azúcar, el almidón, las sales, etc., o de un gas como el dióxido de carbono en las bebidas carbonatadas. Así llega un momento en la que la afinidad del solvente con el soluto no puede superar la falta del espacio, estableciendo el equilibrio de saturación entre el cristal y sus alrededores con la solución. Las características de las soluciones sobresaturadas es cuando se ha sobrepasado el límite en la cual la cantidad de soluto ya no es disuelta por el solvente. Por lo tanto, este tipo de soluciones tienen un exceso de soluto. Una de estas características es que pueden existir sus componentes en una sola fase, como es en soluciones acuosas o gaseosas, o presentarse como una mezcla de gas en un medio líquido. Al alcanzar el grado de saturación, el soluto que no es disuelto va a cristalizar o precipitar con facilidad en la solución. Entonces podemos decir que aquí va a formar un sólido desorganizado, impuro y sin patrones estructurales. En la solución inestable, cuando precipita el sólido, el exceso de soluto no disuelto se produce una liberación de calor que es proporcional a la cantidad de precipitado. Este calor se va generando al choque local y debido a que se estabiliza es necesariamente de liberar energía de forma de calor. Algunas propiedades físicas como la solubilidad, la densidad, la viscosidad e índice de refracción dependen de la temperatura, volumen y o presión a la que se someta la solución. Por esta razón tiene propiedades distintas a sus respectivas soluciones saturadas. Preparación. Existen variables en la preparación de las soluciones como el tipo y concentración del soluto, el volumen del disolvente, la temperatura o la presión. Modificando cualquiera de estas, se puede preparar una solución sobresaturada a partir de una saturada. Cuando la solución alcanza un estado de saturación y se modifica en una de estas variables, se puede entonces obtener una solución sobresaturada, que generalmente es la variable predilecta de la temperatura, aunque también puede ser la presión. Si una de estas soluciones sobresaturadas se somete a evaporación lenta, las partículas de esta se van a encontrar y pueden formar una solución viscosa, un cristal entero o una mayor densidad. El siguiente tema son las soluciones diluidas. Una disolución diluida o insaturada es una solución química que no ha llegado al máximo de concentración de soluto disuelto en un solvente. El soluto adicional se disolverá agregarlo en una solución diluida y no aparecerá en la fase acuosa. Desde un punto de vista físico-químico, una solución insaturada es considerada un estado de equilibrio dinámico, donde las velocidades en que el solvente disuelve el soluto son mayores a la velocidad de la recristalización. Así podemos decir que una solución diluida puede disolver más el soluto en ella hasta que no llegue el punto de saturación.
Entonces, una solución diluida es aquella solución insaturada, saturada o sobresaturada a la que se le agrega más solvente. El resultado es una solución insaturada con menor concentración. Los factores que influyen en la solubilidad son la temperatura, la presión, la composición química y los factores mecánicos. La temperatura. La solubilidad se incrementa con la temperatura. Por ejemplo, se puede disolver con mayor cantidad la sal en agua caliente que en agua fría. Sin embargo, no pueden existir excepciones. Por ejemplo, la solubilidad de los gases en agua disminuye al incrementar la temperatura. En este caso, las moléculas del soluto reciben energía cinética al calentarse, lo que facilita su escape. La otra es la presión. Cuando incrementamos la presión, se puede forzar a la disolución del soluto. Esto es comúnmente utilizado para disolver gases en líquidos. Otra de los factores que influye es la composición química, que es la naturaleza del soluto y del solvente, y la presencia de otros compuestos químicos en la solución que afectan la solubilidad. Por ejemplo, se puede disolver una mayor cantidad de azúcar en agua que sal en agua. En estos casos se dice que el azúcar es más soluble. El etanol y el agua es completamente solubles el uno con el otro. En este caso, en particular, el solvente será el compuesto que se encuentre en mayor cantidad. Y los factores mecánicos, que al encontrarse con la velocidad de disolución, la cual depende principalmente de la temperatura, la velocidad de recristalización depende de la concentración de soluto en la superficie de la red cristalina. Este caso favorece cuando una solución está inmóvil. Por lo tanto, la agitación de la solución evita esta acumulación, maximizando la disolución. El siguiente tema son los solventes. Un solvente, también conocido como disolvente, corresponde a una sustancia química la cual es utilizada para disolver otro compuesto que se recibe con el nombre de soluto. Las dos sustancias en conjunto forman lo que se conoce como solución. Entonces, un solvente también es conocido como la disolución que forma parte de una mayor cantidad de la solución. Se refiere a la sustancia que forma parte de una mayor cantidad en una solución. Una solución está compuesta por un soluto en menor cantidad, que generalmente es un sólido o un líquido, pero con mayor concentración, y el solvente es un líquido con propiedades propicias para que ese soluto se disuelva correctamente. En el campo de la química, las palabras solvente y disolvente pueden ser utilizadas como sinónimos. Entonces, desde el punto de vista etimológico, la palabra del latín solventi se refiere a lo que se suelta o libera. Soluto, sustancia que se encuentra en menor proporción en una disolución que se disuelve en el solvente. Puede ser sólido, gaseoso o líquido. Una de sus características es la temperatura, que es el punto de temperatura al que el soluto puede disolverse afectando el grado de solubilidad. Saturación, una solución de punto en el que el soluto no puede seguir siendo disuelto en una solución. La solubilidad, capacidad que posee el soluto de disolverse en otra sustancia. Presión, grado de presión al que se somete el soluto, no afecta a los que se encuentran ni en estado líquido ni en sólido. Polaridad, mejora o empeora el nivel de solubilidad frente al solvente. Si ambos presentan el mismo nivel de polaridad, el proceso será mucho más rápido. Algunos ejemplos serían el azúcar cuando se disuelve en café o en el agua. Ese es un ejemplo. El otro sería el ácido acético. Al disolverse en agua forman el vinagre. Bueno, de acuerdo a la información previa que dieron mis compañeros, es necesario hacer mención que las soluciones engloban el concepto de concentraciones. ¿Pero a qué se refiere cuando hablamos de concentraciones? Una concentración es la cantidad en la que se encuentra una sustancia en la que se disuelven, en este caso los solutos, que están en relación a las sustancias que lo disuelven, es decir, los solventes. Las concentraciones de soluciones químicas pueden determinarse mediante dos tipos de unidades, las cuales son las unidades físicas y las unidades químicas. Las unidades físicas definen la proporción entre el soluto y el solvente, pueden ser en masa, volumen o en partes. Y las químicas definen la concentración de la solución por medio de moles o equivalentes a estos.
Las unidades físicas que podemos utilizar para cálculos son las siguientes. Están el peso sobre peso, el peso sobre volumen, el volumen sobre volumen y las partes por millón, que pueden ser de volumen-volumen o peso sobre volumen. Cada una está determinada por cierta fórmula y lo que las caracteriza es que al realizar la operación, los del peso sobre peso y volumen sobre volumen y también el peso sobre volumen son multiplicadas por 100. Mientras que pues las partes por millón, como su nombre lo dice, pues son multiplicadas al final por 1.000.000. Las unidades químicas que podemos utilizar para hacer cálculos son las siguientes: molaridad, molalidad, normalidad y formalidad. La molaridad es el número de moles de soluto en litros de disolución. Se expresa en gramos sobre litros. Para poder determinar el número de moles se calcula la masa y se usa la siguiente fórmula, que es masa del soluto es igual a gramos de soluto entre masa molar. Por otra parte tenemos a la molalidad, que sirve para calcular los moles de un soluto. Se busca la masa atómica o masa molar. Por otra parte tenemos la normalidad, la cual se expresa el número de equivalentes químicos en 1 gramo de soluto, contenido en 1 litro de solución. Su fórmula es la siguiente: normalidad es igual a EQ gramos de soluto entre litros de soluto. La EQ hace referencia a los equivalentes químicos y para esto se debe tener en cuenta si el soluto es ácido o hidróxido para poder calcular el equivalente. Por último tenemos a la formalidad, la cual es el número de peso fórmula gramo o masa molecular relativa por litro de disolución. Su fórmula es N de PFG entre volumen de disolución, donde PFG es masa sobre peso molecular aproximado al número de moles. La formalidad y la molaridad suelen coincidir numéricamente porque son conceptos similares, es decir, el número de PFG equivale al número de moles. Con esto concluimos nuestro tema de introducción a las soluciones. Esperamos que la información expuesta sea de apoyo para comprensión del tema y funcione como una herramienta para poder resolver problemas.